Era el 12 de febrero de 1993, Denise Bulger, la madre de James, había ido de compras al centro comercial New Strand. Como cualquier niño de 2 años, James estaba inquieto, curioso, explorando el mundo a su alrededor. Mientras su madre estaba en una tienda, James salió un momento, y fue entonces cuando dos niños, John Venables y Robert Thompson, lo vieron. John y Robert no eran niños cualquiera, habían llegado al centro comercial con un plan: secuestrar a un niño, y James fue su objetivo. Lo que pasó después fue una cadena de decisiones crueles, inhumanas y difíciles de comprender. Caminaron con James durante casi 4 kilómetros, atravesando la ciudad, engañando a la gente que los veía con excusas como: es nuestro hermano, está perdido, lo llevamos a casa. El recorrido que John Venables y Robert Thompson hicieron con James no fue corto. Caminaban sin un rumbo fijo, alejándose cada vez más del centro comercial. Nadie podía sospechar que este sería el escenario de uno de los crímenes más escalofriantes que se recuerdan. La inquietud inicial por la desaparición del niño disminuyó al ver las imágenes tomadas por el sistema de vigilancia interior del centro comercial. En un principio se pensó que podía ser simplemente una broma de niños, pero no fue así. Cuando especialistas en imágenes por ordenador se pusieron a trabajar sobre el vídeo, se iba teniendo una idea mucho más exacta de los chavales y de lo que supuestamente habían hecho. Para la gente de Liverpool y para el resto de Inglaterra, resultaba increíble que un niño pudiera ser raptado y posteriormente asesinado por otros 2 niños. Durante el trayecto, pasaron frente a decenas de personas. Algunas de ellas notaron que James lloraba, que su cara estaba roja y llena de lágrimas. Incluso, en más de una ocasión, James intentó soltarse de la mano, pero nadie intervino. ¿Por qué? Porque eran solo niños. Nadie podía imaginar que esos 2 niños de 10 años estaban conduciendo a James a su muerte. Unas señoras que los vieron dijeron que James parecía incómodo, pero cuando preguntaron qué ocurría, John y Robert respondieron fríamente: es nuestro hermano, se ha perdido y lo llevamos a casa. Otra persona los vio sacudir al niño con fuerza para que dejara de llorar. Sin embargo, nadie sospechó lo que realmente estaba pasando. En un momento, John y Robert llegaron a un canal de agua. Allí comenzaron a torturar a James. Lo dejaron caer varias veces sobre su cabeza. Lo golpearon. Uno de ellos le arrojó pintura azul en los ojos, dejándolo temporalmente ciego. Pero lo peor estaba por venir. Después de horas vagando por la ciudad, llegaron a las afueras de Liverpool, a un lugar remoto y desolado junto a las vías del tren. Ahí, John y Robert desataron toda su crueldad. A James le arrojaron ladrillos y piedras. Lo patearon, lo golpearon con una barra de metal que encontraron cerca. En total, le causaron 42 heridas en la cabeza y el cuerpo. James era solo un bebé de 2 años, pero la violencia con la que fue atacado fue similar a la de un brutal asesinato adulto. Lo que hicieron John y Robert no parecía la acción de niños, parecía la de psicópatas. ¿Por qué hicieron esto? Durante el juicio, se reveló que John Venables y Robert Thompson tenían un extraño placer por la violencia. Se había reportado que ambos niños disfrutaban viendo películas extremadamente violentas, incluyendo la película de Chucky, que muestra escenas de tortura similares a las que James sufrió. Esto llevó a la teoría de que estaban imitando lo que habían visto en la pantalla. Pero la pregunta más aterradora es: ¿realmente sabían lo que estaban haciendo? ¿O simplemente actuaron como 2 niños sin conciencia? La psicología infantil nos dice que a los 10 años los niños ya comprenden la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, John y Robert demostraron una crueldad que iba mucho más allá de un simple juego. La forma en que manipularon a James, la manera en que lo llevaron lejos sin que nadie sospechara y la brutalidad con la que lo atacaron. Todo esto sugiere que sabían exactamente lo que hacían, pero lo más inquietante es lo que le hicieron después. Antes de irse, colocaron el cuerpo de James sobre las vías del tren. Lo acomodaron de tal manera que, cuando el tren pasara, lo mutilaría por completo, haciendo que parecería un accidente. Querían borrar lo que habían hecho. Después de asegurarse de que James estaba sin vida, se limpiaron las manos y la ropa, se arreglaron el cabello y simplemente se fueron, como si nada hubiera pasado. Estos 2 niños de 10 años, acababan de cometer uno de los crímenes más crueles de la historia del Reino Unido. Aquí, entre las vías del tren, apareció el cadáver. Lo encontraron 4 niños mientras jugaban. Le confundieron con una muñeca rota. El cuerpo presentaba signos de brutales malos tratos. La policía cree que el pequeño murió antes de ser arrollado por el tren. Lo que nadie sabía en ese momento es que los responsables eran 2 niños. La desaparición de James generó una búsqueda masiva. 2 días después, su cuerpo fue encontrado y la noticia explotó en los medios. La policía revisó horas de grabaciones y vio la escalofriante escena: 2 niños llevándose de la mano a James. ¿Quiénes eran? ¿Cómo 2 niños podían hacer algo tan terrible? Gracias a pistas y testigos, la policía llegó hasta John Venables y Robert Thompson. Cuando fueron interrogados, sus respuestas dejaron a todos helados. No mostraban remordimiento, se culpaban entre sí. Parecía que no entendían la magnitud de lo que habían hecho. El caso fue llevado a juicio y por primera vez en la historia moderna del Reino Unido, 2 niños de 10 años fueron juzgados como adultos. Fueron declarados culpables y condenados a prisión juvenil hasta cumplir la mayoría de edad. En 2001 fueron liberados con nuevas identidades.
una decisión que dividió a la opinión pública. Robert Thompson ha permanecido fuera del ojo público desde su liberación. John Venables, en cambio, ha tenido múltiples problemas con la ley y fue arrestado nuevamente en varias ocasiones por posesión de material ilegal. El gobierno británico ha mantenido sus identidades en secreto, pero el debate sobre si realmente merecían la libertad sigue vigente hasta hoy. Este caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal. Nos obliga a hacernos preguntas difíciles. ¿Cómo 2 niños pudieron cometer un crimen tan atroz? ¿Podría haberse evitado? ¿La justicia fue suficiente? Denise, la madre de James, nunca ha dejado de luchar para que la memoria de su hijo no se olvide. Fundó una organización para ayudar a familias de niños desaparecidos y sigue exigiendo que los asesinos de su hijo enfrenten consecuencias severas. James Bulger tenía solamente 2 años. No se pudo defender. No pudo escapar. Su historia es un recordatorio brutal de que el mal puede existir en cualquier forma, incluso en los lugares más inesperados. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que John y Robert debieron cumplir una condena más larga? Si este caso te impactó, no te olvides seguirme para conocer más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Sit together on the couch, go on. Go on, all sing happy birthday for us then.